Estamos en comunicación con Cecilia Quiroz, ella es bachiller en Historia, militante de Pan y Rosas en Perú y editora de La Izquierda Diario Perú. ¿Cómo estás? Te saluda Nar Néstor para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias. ¿Qué tal, Néstor? A vos, a vos. Gracias por esta nota, por la charla. Ya sos una amiga de la casa, así que una compañera. Así que bueno, la situación del Perú, el balotaje este fin de semana, cómo viene esa disputa Keiko-Castillo? Es aún es incierto en realidad porque muchas encuestadoras dan todavía un empate técnico, pero aún ubicando a Castillo primero, ¿no? Entonces, esta semana hubo lo que acá se llama terruqueo, que es pretender relacionarlo a Castillo con los grupos que en los 80 utilizaron métodos terroristas, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, también hay muchas empresas prácticamente obligando a sus trabajadores a votar por Keiko, entonces hay una situación muy polarizada, los medios de comunicación en general, casi todos, los periódicos, la televisión, la radio, cierran filas pues con Keiko Fujimori. Después del debate presidencial que fue el domingo pasado, ella propuso muchos proyectos sociales, bonos que decimos son muy populistas porque en realidad no se podrían concretar por la situación económica que atraviesa el país, pero sin embargo se aventuró ella a lanzar muchos proyectos, muchos programas de ayuda social para de alguna forma ganar votos en los sectores más populares y restarle el apoyo a Castillo. Finalmente no sabemos en realidad cuál es el efecto que aún ha tenido porque de otro lado Castillo no respondió enfrentando a estos ataques, sino fue moderando su discurso, ¿no? Entonces muchos especialistas consideran que el discurso de primera vuelta de Castillo se ha visto moderado hacia la segunda vuelta por toda esta campaña que hay desde los medios de comunicación y toda la derecha, ¿no? Entonces, vamos a ver, como te digo, es muy incierto lo que pueda pasar el domingo. Hoy están en un virtual empate técnico. Si es que la diferencia es superior para Castillo, ¿no? Quizá más de 3 o 5 puntos, eso va a ser más difícil que del otro lado cuestionen la legitimidad de las elecciones, ¿no? Porque se vería una clara diferencia, pero si la diferencia sigue siendo de 1 o de 2 puntos, sin duda va a estar muy peleado y prácticamente van a disputar voto a voto en los conteos que hacen de todas las actas. Sí, total. Una de las cosas que me sorprendieron, primero fue cómo achicó la distancia Keiko de 20 puntos en un principio a estar en un virtual empate técnico, convengamos que con una campaña bastante sucia, ¿no? De vincularlo a Castillo con Sendero Luminoso, el atentado de Sendero, el asesinato de Sendero que hizo en estas semanas, no casual, ¿no? Hay que ver si fue Sendero, no hay mucha investigación al respecto. Pero una de las cosas que recalcabas vos que me llamó la atención en el debate fue lo moderado de Castillo, pero incluso hasta para la figura de Keiko Fujimori, ¿no? Qué más para echarle encima todo su pasado, todo su presente de corrupción de su padre, de sus casos, y él se mostraba como no queriendo confrontar, como queriendo hablarle más al electorado de Keiko y no mostrarse como un izquierdista, entre comillas, ¿no? Un izquierdista como lo atacan, y mostrarse más como una persona moderada, y Keiko, bueno, muy demagoga, ¿no? Todo el tiempo resaltando en que es madre y tratando de hablarle a una clase social de la cual nunca se interesó y a la cual ella y su padre no desprecian y masacraron, ¿no? No sé cómo viene la alineación de ese equipo de campaña de Castillo, que supongo que le ha recomendado eso. Eh, bueno, el equipo técnico, como se lo denomina, debatió una semana antes, ¿no? Que lo hicieran los presidentes. Bueno, en realidad me parece que había una expectativa superior en torno a lo que puedan decir. Estamos atravesando por una crisis económica y sanitaria muy, muy aguda.
¿no? Actualmente, según cifras del INI, que es el Instituto Nacional de Estadística acá, ¿no? Que son datos oficiales incluso, muestra que más o menos, incluso un poco más de 6 millones de personas en lo que va de la pandemia perdieron el empleo, ¿no? Entonces, además a eso hay que tener en cuenta que el 70% de la población en edad de trabajar labora en la informalidad, ya sea trabajando del día a día o con ningún contrato laboral, ¿no? Entonces, la situación para los trabajadores, para las mayorías, es muy difícil, ¿no? Es muy complicada. Miles han sido enviados a la suspensión perfecta, que es una forma de despido pero encubierta, ¿no? Entonces, que incluso se va renovando cada 3 meses en las empresas. Y hay grandes empresas que han aprovechado para enviar a suspensión perfecta a sus trabajadores sindicalizados, ¿no? Como es el caso de la Ibérica, que es una chocolatería muy, muy famosa acá, que incluso expandieron las tiendas, etcétera, pero sin embargo todas las trabajadoras sindicalizadas fueron enviadas a suspensión perfecta, solo en este caso, ¿no? Y así como en muchas otras empresas. Sobre este tema, por ejemplo, sobre el tema de la suspensión perfecta y los despidos masivos que están realizando en las fábricas, por el contexto de la pandemia, no ha sido abordado por el equipo técnico de Castillo, ¿no? Entonces, lo cual me parece que llama la atención, y una vez más pone en evidencia, o sea, que no es, o sea, no es que el tipo tiene un programa, un Exactamente. discurso de izquierda, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en torno a su figura se ha construido todo un discurso del miedo, pretendiendo relacionar no solamente con Sendero Luminoso, ¿no? Sino también con lo que son estos gobiernos post-neoliberales, básicamente con el de Venezuela, Claro. porque aquí en el país tenemos miles de migrantes venezolanos trabajando pues en la informalidad, prácticamente viviendo del día a día, porque, bueno, aquí no hay empleo, ¿no? Ujú. Entonces, y vemos pues ese discurso doble moral en cierta forma de la derecha que se oponía a la llegada de los migrantes, etcétera, relacionándolo con el incremento de la delincuencia, etcétera, cuando incluso los datos oficiales muestran que del 100% de delitos cometidos, ni siquiera el 2% son cometidos por venezolanos, ¿no? Entonces, Claro. pero sin embargo es utilizado políticamente para desprestigiar a la otra, al contrincante, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, hay grandes temas ausentes, ¿no? Y que eso ya no se puede ocultar, ¿no? El tema, por ejemplo, de la lucha de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual. En realidad, lo que Castillo muestra en estos temas refleja también lo que un sector importante de la izquierda piensa en estos temas. O sea, creen que no son importantes, no son relevantes, que pueden esperar, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, en nuestro país, en lo que va del año, se han registrado 55 feminicidios, ¿no? El año pasado se reportaron eh, más de 15.000 denuncias de desapariciones de mujeres. Entonces, hay cifras de violencia machista bastante altas, bastante elevadas en el país, y que lamentablemente ninguno de los candidatos tiene una agenda sobre este tema, ¿no? Ahora, el fujimorismo esta última semana, a partir del debate presidencial, Keiko empezó a utilizar esa figura de ser mujer y ser madre para pretender mostrarse de alguna forma como representante de las mujeres, y su competidor pues como un machista, ¿no? Lo cual es Claro. totalmente falso, nuevamente demagógico, pretendiendo utilizar e instrumentalizar la lucha de las familias de las víctimas de feminicidio y del propio movimiento de mujeres, porque en realidad su partido es un partido muy conservador, que desde el Congreso siempre han impedido la discusión incluso de mínimas reformas que vayan a prevenir o enfrentar la violencia machista, ¿no? Entonces, eso tampoco no le cree la población, ¿no? O el movimiento de mujeres tampoco le cree, pero sin embargo, hasta eso están haciendo esta campaña esta semana para pretender sacar votos, ¿no? Entonces, ella hoy sigue negando el tema de las esterilizaciones forzadas.
no los reconoce como una política de Estado, de su padre, donde muchas de sus figuras, incluso un su electo congresista, es responsable directo, porque estaba como ministro de Salud. Entonces, ella cree que no, que fue una política de planificación familiar, que no son delitos de lesa humanidad, que entonces está desconociendo todos los testimonios de las víctimas que hoy llevan un juicio adelante, ¿no? Entonces, y que la defensa de Fujimori y los otros implicados quieren volver a foja cero con el juicio. Son más de 15 años de investigación, que por fin esta semana se admitió a juicio oral. Entonces recién, o sea, recién se admitió a juicio. Entonces, lo cual es indignante porque desde esos 15 años, hace 15 años que inició el proceso, han pasado distintos gobiernos. Toledo, Alan, Ollanta, PPK, Vizcarra y el mismo Sagasti, que no tuvieron una política de Estado para reparar efectivamente a las víctimas, ¿no? Para abrir los archivos y que se sepan de verdad a cuántas mujeres esterilizaron sin su consentimiento. Entonces, hay una serie de responsabilidad de todos los gobiernos que pasaron, pero sin duda el Fujimorismo es el mayor responsable porque en su gobierno se cometió estos delitos y además hoy como fuerza política no los reconocen como delitos, ¿no? Ni siquiera como algo planificado desde el Estado, ¿no? Lo cual es terrible. Sí, totalmente, totalmente. Cómo la derecha se trasviste, ¿no? Porque la derecha que argentina durante el gobierno de Macri pedía que los venezolanos vinieran y eran súper aceptados y eran desprestigiados y estigmatizados los demás inmigrantes de países latinoamericanos. Cómo son las cosas. Respecto a lo que decías de Keiko y su demagogia, me pregunto también cómo el campo popular y la izquierda se alinea más allá por decirlo de alguna manera, de la mirada o el programa no tan claro de Castillo, cómo se alinea ante esta circunstancia desde las bases y del campo popular para decir, bueno, pragmáticamente, como a veces se dice, el mal menor, ¿no? Que podría llegar a ser Castillo. Claro, en realidad es eso, ¿no? Porque Castillo, ese primer lugar lo obtiene en realidad porque desde la campaña del 2011 hay un movimiento, ¿no? Muy amplio, ¿no? De diversos Sí, sectores, sobre todo en las clases medias, del no a Keiko, ¿no? Entonces, claro. ese no a Keiko ha permitido que llegue a la presidencia Ollanta, también Claro, tal cual. PPK, y muy probablemente ahora Castillo, ¿no? Entonces, es un no a Keiko que es muy limitado, solamente no a Ujú. Keiko, ¿no? Entonces, y está muy bien cuestionar todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en los 90, las desapariciones forzadas, el tema de las esterilizaciones forzadas también, pero no es un no a Keiko que vaya relacionado con cuestionar siquiera el neoliberalismo, ¿no? Claro. Entonces, porque los 90 no solamente son violaciones a los derechos humanos, que es totalmente repudiable, por lo cual estamos luchando también, porque las víctimas se encuentren justicia, sean reparadas, se conozca la verdad, sino que también los 90 significaron pues un quiebre, ¿no? En la implementación total del modelo neoliberal en nuestro país, la precarización del empleo, la entrega de los recursos naturales a estas empresas multinacionales, la privatización de la salud, de la educación, ¿no? El recorte a programas como para la vivienda, etcétera. Entonces eh, entonces nosotros decimos, el no a Keiko está muy bien, pero a su vez es limitado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, eso ha permitido a que los otros candidatos con los que en algún momento compitió Keiko, porque esta es la tercera vez que ella llega a una segunda vuelta electoral, pierdan frente a ella. Entonces, esta última semana, sobre todo, también hubo un, un reacomodo, podemos decir, no solamente a nivel del campo popular, que, ¿no? que la ven como, ¿no? como corrupta, como investigada por delitos de corrupción, ¿no? El accionar de su bancada en el Congreso en el periodo anterior, incluso este propio periodo, sino también hay sectores más medios, ¿no? Académicos, intelectuales, no solamente de ciencias sociales, sino de otras carreras
que finalmente expresan su apoyo a Castillo, ¿no? En lo que ellos llaman un voto crítico, eh, reconociendo también todos los límites que representa Castillo, ¿no? Porque como decíamos, en realidad ya en el mundo el tema del feminismo, de género, Sí, total. al menos en las vanguardias, ¿no? El movimiento estudiantil, en la juventud, en el movimiento de mujeres, ya no se puede pasar por alto, ¿no? Entonces, sin embargo, también reconociendo esos límites y como decimos y publicamos algunas notas en la Izquierda Diario, más allá de todos estos límites, eh, Pedro Castillo pues representa a estos sectores populares electoralmente hablando, ¿no? A Claro, pesar de los límites, los representa y por eso es que también su votación se ve reflejada en algunas regiones con un margen muy alto frente a otras, ¿no? Sobre todo en regiones del sur, del centro del país, en su misma región, ¿no? En su misma región es interesante porque el fujimorismo siempre tuvo peso, ¿no? Como fuerza nacional, ¿no? En el claro. gobierno regional, pero como fuerza nacional. En estos últimos tiempos el fujimorismo tuvo la mayoría de representantes al Congreso por esa región, sin embargo, en esta elección no ha sido así. Él tiene la mayoría de los congresistas que van a representar a su región, tiene también una votación muy importante, ¿no? Pero la derecha también está moviendo sus fichas Claro. y entre los apoyos que han sumado a Keiko es la del empresario César Acuña, ¿no? Es un empresario de la educación que también postuló en la primera vuelta, no logró, o bueno, sí, ligeramente superó la valla, pero que el tipo tiene bastante votación en el norte del país. Entonces eso también se refleja en las encuestas que han sido publicadas donde Keiko en el norte logra tener una cierta recuperación y eso sería a partir del apoyo de Acuña, ¿no? Pero bueno, siempre hay que mirar ahí como con cierta desconfianza en las encuestas Sí, totalmente. porque en la primera vuelta incluso algunas encuestadoras daban a Verónica Mendoza en el segundo lugar y eso no fue así, o sea, ninguno de sus pronósticos ocurrió, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar con cierta desconfianza, pero al menos eso es lo que se muestra y sobre eso es lo que en cierta forma tenemos, ¿no? Que dialogar o que discutir. Tal cual, sí. Convengamos que las encuestadoras no dejan de ser empresas que quieren satisfacer a sus clientes, ¿no? Entonces, siempre les muestran los números que quieren ver. Supongamos que Castillo, y ojalá que así sea, gane este domingo y que el campo popular de Perú pueda construirse y desarrollarse y poder lograr tener más poder y más fuerza. ¿Cuál es el verdadero campo de acción que va a tener el gobierno, ¿no? Ante una derecha organizada, el establishment peruano que nunca ha sido trastocado ni siquiera un poco? Y en el Parlamento, ¿cómo van a estar puestas las fichas? Ya que los últimos presidentes han sido llegados por el voto legítimo con un amplio margen o con un buen margen, por decirlo de alguna manera, y sin embargo en el Parlamento han sido cooptados y de hecho destituidos desde ahí, ¿no? Sí, bueno, primero en el Congreso, desde ya, con todas las alianzas que sumó Keiko, tanto la de Acuña, la de Avanza País, que es de Hernando de Soto, de Renovación Popular, que es de Rafael López Aliaga. Este Rafael López Aliaga es un personaje bien peculiar, ¿no? Con una performance muy parecida a la de Bolsonaro, un tipo que Claro, claramente se manifiesta como pro vida, contra los derechos de las mujeres, de hecho se campaña contra el comunismo, así claro, tal abiertamente, cual. contra los feministas, ¿no? Entonces, con estas alianzas más su bancada, ella ya tendría alrededor de 80 congresistas, entonces tiene una mayoría, ¿no? Entonces, Claro, esta derecha, ¿no? Ya tendría un buen bloque de ganar Castillo, y como Castillo también lo ha señalado, ¿no? Entonces, la discusión es sobre el cambio de la Constitución, ¿no? claro, Entonces, el tipo en la primera vuelta decía, vamos a hacer una asamblea constituyente, que en la segunda vuelta firmó lo que aquí han denominado la proclama ciudadana, ¿no? Una especie de documento auspiciado por la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y otras instituciones no gubernamentales, que en la cual básicamente se han comprometido a si es que hay que hacer algún cambio, ya sea el de la Constitución
o otras reformas que sea en el marco de la constitucionalidad, ¿no? De la legalidad vigente. Entonces, hacer un cambio de la Constitución en el marco de lo establecido es primero lograr el consenso en el Congreso, Claro. ¿no? Entonces, si es que por ahí, ¿no? Hay el movimiento social, ¿no? Los trabajadores toman masivamente las calles para apoyar esta iniciativa, va a tener que haber algún pacto para que salga de ahí Claro. algún consenso, ¿no? Porque lo que básicamente apuntan es a que siempre se logren consensos. Entonces, puede ser que en esos consensos saquen cosas para su beneficio ellos, ¿no? O Claro, sea, obvio. eso como que es bastante obvio, ¿no? Tal Porque cual. hacen política Para eso. no hacen política porque les interesa el país o No, les no, tal interesan los cual. sectores populares. Hacen política para seguir garantizando las ganancias de los empresarios a los cuales representan, o muchos de ellos son empresarios de diversos sectores, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí, si es que él quiere hacerlo de esa forma, y él ha dicho en realidad, toda esta es la segunda vuelta y ahora más cerca al 6 de junio, ha dicho que los cambios que van a hacer va a ser respetando la institucionalidad, la constitucionalidad, ¿no? Los canales establecidos. Entonces, lo cual le podría, lo cual le podría quitar, ¿no? Podemos decir ese filo, ¿no? De algún movimiento más contestatario, ¿no? Claro. Más a Ujú. izquierda, que discuta otros temas, ¿no? Porque en realidad, o sea, cambiar la constitución está muy bien, nosotros incluso decimos hay que acabar con el régimen del 93, hacer una asamblea constituyente libre y soberana, Tal ¿no? cual. Que sea el pueblo autoorganizado, con los trabajadores, las mujeres, el movimiento campesino, indígena, que creen espacios de autoorganización y en cierta forma de doble poder, y que desde estas instancias, ¿no? Se convoque o se imponga una asamblea constituyente y que tenga plena autonomía del Congreso y de todas las instituciones establecidas, incluso del propio Ejecutivo, para que verdaderamente ahí se discuta sin ningún límite lo que interesa a estos sectores, ¿no? El tema de los recursos naturales, el tema de la contaminación, el tema de qué medidas urgentes tomamos para enfrentar la pandemia, ¿no? Entonces, sobre eso, por ejemplo, no hay un mayor desarrollo, pero me parece que si es que llegamos a esa situación de él querer convocar a un referéndum o algún mecanismo de cambio de la Constitución, va a ser muy interesante porque sin duda va a desarrollar estos debates que hay sobre cómo hacerlo, quiénes participan, Claro. cómo hacemos que esto no sea un consenso con los grupos de derecha y de ahí salga alguna constitución no tan favorable, ¿no? Para Tal los cual. intereses del pueblo y la clase trabajadora. Entonces, sin duda es interesante si es que se llega a esta discusión, ¿no? Y hay otro elemento que me parece importante mencionarlo, ¿no? Que es el tema del racismo, ¿no? Entonces, o sea, eh, muchos especialistas coinciden que él no tiene un programa como de ruptura, ¿no? Así, con los Claro. intereses de los empresarios, los intereses del imperialismo, porque él a cada instante llama al empresariado nacional, ¿no? Entonces, Claro. y aquí hay empresarios nacionales muy poderosos, multinacionales, ¿no? Dueños de Claro. bancos, ¿no? O sea, tipos con mucho, mucho peso económico, pero lo que en realidad señalan que les incomoda es que sea indio, ¿no? Tal Entonces, cual. que sea alguien proveniente de la Sierra Norte, que no habla perfectamente el El castellano. castellano, él no es blanco, ¿no? Entonces, esto en realidad es también lo que incomoda a las clases pudientes del país, ¿no? Entonces, eso es también lo que incomoda y este racismo es desde cualquier punto de vista rechazable, ¿no? Se nos recuerda lo peor de la herencia colonial, Tal cual. pero que sin embargo ha sido muy utilizado eh, y como hay una polarización, entonces sectores de las clases medias acomodadas, altas, utilizan el tema del racismo para pretender ganar votos, ¿no? O afirmar un voto a favor de Keiko. Tal cual. Un poco como pasó con Evo en Bolivia, como sucedió con ese proceso, ¿no? Que se lo cuestionaba
su origen indio, su origen originario, ¿no? Que él venía de las clases bajas, maestro, sindicalista, era todo, las tenía todas, pobre Evo. Y así lo sacaron también. ¿Cómo estamos claros que la derecha siempre tiene esa resiliencia más rápida que la que tiene el campo popular, ¿no? ¿Cómo, cómo ves vos tu mirada, ¿no? ¿Qué pensás que va a suceder? ¿Cómo lo ves desde tu mirada? Me parece importante que hay que tomar en consideración, ¿no?, un elemento, ¿no? O sea, Evo y todos estos gobiernos post-neoliberales llegan al gobierno en un momento de auge, ¿no?, económico, ¿no? Entonces, que les Total. permitía redistribuir la riqueza que el país podía tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, Evo incluso nacionalizaron muchas empresas, pero con pago a sus anteriores dueños. Pero aún así tenían recursos para distribuir, implementar una serie de políticas sociales, ¿no? Que permitía en cierta forma hacer obra social que antes el Estado no había hecho, ¿no? Claro, Entonces, bueno, aquí algo hizo el gobierno de Ollanta, ¿no? Entonces, un tipo que venía también con ese discurso, claro, claro. que, que venía de dialogar bastante con Chávez, Claro, con de hecho fue Evo, apoyado por él. no, claro que sí. Entonces también dialogaba con Cristina, ¿no? Como- Entonces, o sea, entonces se esperaba que su gobierno sea pues un gobierno similar a estos gobiernos postneoliberales, pero sin embargo el tipo no hizo nada de eso, pero eh, implementó algunos programas sociales, ¿no? Becas, pensiones, ¿no? Muy limitadas, pero implementó eso, porque claro, aún en ese momento, en 2011, 2016, había un crecimiento económico en el país, ¿no? Y esto entre comillas, ¿no? Porque las cifras del crecimiento económico pueden ir muy bien, claro, ¿no? Pero eso no significa que las brechas de desigualdad o que el empleo se formalizó y que los salarios están acorde con la canasta básica familiar, o sea, nada de eso, pero aún en ese contexto él pudo realizar estas pequeñas reformas, ¿no?, que realizó. Hoy, no, o sea, estamos en una situación económica muy, muy difícil, o sea, claro, eh, incluso la comparan la situación económica en la que estuvimos después de la guerra con Chile, o sea, claro. en el siglo XX no hemos tenido una crisis económica como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, esto va a ser un límite enorme si es que Castillo quiere implementar reformas que no vayan a chocar con los intereses de los grandes empresarios. O sea, Claro. estas reformas, quizá que él propone, podría tener recursos para llevarlas adelante si es que, por ejemplo, implementa un impuesto a la riqueza, a las Total, grandes fortunas, si es que expropia sin pago, ¿no?, los centros mineros para tal todos esos cual. recursos, o sea, para tener recursos económicos para poder implementar un programa alternativo, porque o si no, además que no presentaron, o sea, cuál sería, cómo recaudarían, ¿no? O sea, el tipo incluso dijo en el debate presidencial que va a conversar con la SUNAT para que la SUNAT le cobre los impuestos que deben, porque hay grandes empresas que deben millones de impuestos al Estado y que prefieren judicializarlo, y Claro, ahí con la justicia de su lado logran años y años y no pagan. Entonces, pero aún eso es insuficiente, es muy, muy limitado para el momento que estamos viviendo, ¿no? Atravesamos una crisis muy, muy grande. Hace poco se sinceró las sí se cifras de los blanquearon un fallecidos montón, por claro, COVID, ¿no? Entonces, 180, más de 180.000, ¿no? Y que hasta hace 15 días se manejaba otra cifra, por lo claro, menos la mitad, ¿no? claro. Entonces, o sea, hay un colapso total de la economía, ¿no? Entonces, y que eso sin duda va a obligar a tomar medidas de uno u otro lado, ¿no? O sea, no se Tal cual. puede estar en el limbo no, porque no hay tampoco recursos económicos para que el Estado gaste, o salvo que decida, no, expropiar o Claro, aplicar un impuesto ¿no?, a la riqueza, que él también se ha mostrado muy en contra de estas políticas. Entonces, bueno, es aún incierto, ¿no? Pero claro, me parece que también lo que se puede hacer desde la movilización, la organización, va a decidir mucho. totalmente. Creo que una de las cosas de la pandemia que ha dejado en claro es la crisis del capitalismo, ¿no? Ha venido a dejar completamente desnudo el capitalismo en sí, ¿no? Y bueno, eso es, hay que ver cómo el campo popular puede capitalizar eso, ¿no? Porque esa también es la gran discusión, ¿no? Con los medios de comunicación todos comprados, los sindicatos, se hace difícil para el campo popular también.
Eh, ¿Y cómo ves ante esta situación los nuevos movimientos sociales como el movimiento feminista, el movimiento de los pueblos originarios, los movimientos, los medios alternativos también, que son un gran motor en esas circunstancias? Bueno, en nuestro país en realidad el movimiento feminista no tiene tanto peso como lo tiene en Argentina o en Brasil o en Chile, ¿no? Es Ujú, más, está más en auge. Han habido luchas importantes, ¿no? Por la desaparición de unas jóvenes aquí en Tacna, ¿no? La lucha contra las redes de trata donde están involucrados efectivos policiales, ante lo cual no hubo ningún pronunciamiento del presidente, del ministro del Interior, ¿no? Entonces, aún es un movimiento en auge, en desarrollo, nos parece, y ante estas cifras de violencia, sin duda va a seguir creciendo, ¿no? Porque es la única forma de verdad de visibilizar el problema y de conquistar, ¿no? Nuestras demandas. Ahora, el movimiento de pueblos indígenas, más campesino, viene luchando básicamente el de pueblos indígenas en la selva con la tala ilegal de árboles, ¿no? El propio narcotráfico que hay, ¿no? Porque incluso hoy la DEA ya considera que el accionar de estos grupos en la selva del Perú ya no tiene que ver con Sendero Luminoso, sino que tienen que ver con el terrorismo. Entonces estamos hablando de la DEA, no estamos hablando, o sea, no se puede dudar que es de izquierda o que tiene una claro, afiliación total, ideológica, ¿no? Entonces es la DEA que dice que no hay más terrorismo en la selva peruana, pero sí hay mucho narcotráfico y que estos grupos brindan seguridad a los narcotraficantes de las zonas. Entonces, los pueblos de estas zonas, totalmente olvidados por el Estado, eh, se dedican a la venta, a la producción y a la venta claro, de la hoja de coca, porque es un cultivo más fácil que producir y que cuesta más, además, que producir cacao o que claro, producir café. No hay carreteras, como saquen estos productos, entonces hay una situación que los obliga ¿no? a tener ese vínculo con, con el narcotráfico, ¿no? O sea, no tienen claro, otra alternativa. O hacen eso, o simplemente mueren, o tienen que emigrar a las grandes ciudades, y en las grandes ciudades tampoco encuentran trabajo, ¿no? Entonces claro, es una situación muy difícil. El movimiento campesino estuvo aquí relacionado con la lucha contra la instalación de megaproyectos mineros, extractivos. Por la pandemia estos proyectos se vieron frenados, paralizados, pero en un gobierno de Keiko ha señalado que hay proyectos claves, ¿no? Por los cuales hay mucha oposición de los campesinos, de las zonas afectadas directamente, pero sin embargo ella ha dicho que irían, ¿no? Porque de esa forma buscarían obtener recursos para implementar las políticas públicas que ella propone, ¿no? Entonces, son tiempos también difíciles en ese sentido, ¿no? Porque eh, asistimos también, ¿no? Al cambio climático, también afecta la producción, ¿no? La claro, pequeña producción de los campesinos. Entonces, la lucha contra la megaminería sin duda va a estar ahí sobre la mesa también, ¿no? Y claro. más si es que se pretenden implementar proyectos mineros como en Cajamarca, en Arequipa, que han generado bastante resistencia y oposición en los campesinos y comunidades afectadas. Total, pues son modelos del fracking que se llevan las riquezas naturales y dejan todo el cianuro, ¿no? Eso es tremendo. Así que bueno, les recuerdo que estamos hablando con Cecilia Quiroz, ella es editora de La Izquierda Diario, militante de Pan y Rosas Perú, contando un poco la situación, ¿no? De lo que va a ser las elecciones del domingo. Y bueno, desde acá, de por sí, éxitos. Ojalá que el campo popular, que el Castillo pueda ganar, aunque sea para frenar un poco el auge, ¿no? Porque ya vemos que Chile, Colombia, hay un movimiento de base en Latinoamérica que se está gestando y que está pidiendo a gritos un cambio, y esperemos que Perú se pueda subir a esa y también a hacer un cambio, ¿no? Lograr cambio social para el pueblo que, que ya hemos sido devastados por la pandemia del capitalismo, ahora por la del COVID, y viene la de la derecha que todavía pide pista, ¿no? Así que yo te agradezco mucho, te dejo el micrófono para que te despidas de las oyentas y de los oyentes de Demoliendo Mentes, y bueno, saber que siempre el micrófono está abierto. Muchas gracias, Néstor. Un saludo para
para todos tus oyentes, ¿no? Oyentas Sí, ahí que siempre te escuchan. Muchas gracias gracias. por la invitación y siempre a tu disposición. No, gracias a vos y es un placer. Además, una compañera, sos una militante tremenda. Te sigo siempre, veo tus notas, así que el placer de tenerte también acá es mío. Así que te agradezco y nos estamos hablando a ver qué pasa el lunes, ¿no? Que ahí No, claro comienza, en que sí. realidad ahí comienza. Sí, sí, perfecto. Nos vemos. Bueno, Muchas gracias, muchas ¿eh? gracias. Chau, chau.